Gracias, Maxi, nuevamente, y gracias a todos por estar aquí un sábado tan tempranito. Bien, como decía Maxi, el tema de hoy lo vamos a dividir en dos momentos, en realidad son dos temas. Vamos a trabajar introduciéndonos sobre el tema del feminismo. Recordemos que el encuentro pasado habíamos hablado sobre masculinidades, es decir, que estamos dentro de la categoría de género. El otro aspecto entonces que vamos a ver va a ser sobre feminismo. Después del recreo o de la pausa vamos a trabajar el tema de homosexualidades. Bien, vamos entonces a seguir con las diapositivas que nos ayudan un poco a sintetizar las ideas principales que quisiera transmitirles. A ver, ¿puedo compartir? Listo. Ok. ¿Por qué no me deja compartir? Aquí está, ahora sí. Bien. ¿Están viendo, no es cierto? Sí. Muevan, ahí está, perfecto. Muevan las cabezas, como el peluquero. Bien, vamos a entrar un poco en el feminismo. Lo primero que les quiero presentar, por supuesto que para hablar del feminismo tendríamos que utilizar mucho más de 2 horas, pero me conformo con que ustedes tengan, como aquí en los slides, algunas direcciones que les pueda ayudar a ustedes a profundizar sobre el tema. El feminismo no es una postura, es una categoría que abarca muchas posturas diversas, como si fuese un abanico. Dentro de este abanico también, que se puede plantear desde las distintas ciencias, filosofía, historia, sociología, es verdad que viene del ámbito práctico sociológico, podríamos decir, pero también se encuentra la teología, es decir, que el feminismo es una categoría que está dentro del pensamiento teológico. Existen teólogas feministas, donde también, por supuesto, están dentro de un marco institucional, en nuestro caso católico, donde se está construyendo una postura feminista. Hablar del feminismo hace 15 años atrás era un riesgo, porque muchas de las personas en el ámbito religioso identifican o identificaban el feminismo con los extremos más conocidos, ¿no? Las posturas extremas. Entonces pareciera que la palabra está enmarcada con acentos solamente negativos. Hoy ya el feminismo está haciendo su trabajo también en el ámbito teológico, entonces es más fácil hablar del feminismo católico, pero está haciendo sus trabajos, porque mientras nosotros estamos hablando del feminismo católico, ya hay un movimiento mucho más fuerte externo, que ya está entrando también en el ámbito cristiano, teológico, que no solamente se habla del feminismo, sino de una postura donde el género es más allá de esta identidad de mujeres y varones, sino con las otras diversidades sexuales. Así que es un tema bastante complejo, pero nosotros no vamos a quedar con el feminismo. A ver si puedo pasar. Lo primero que les recuerdo, algo que ya lo vengo diciendo y con el tema de la masculinidad también pasa, lo que tenemos que tener en cuenta es que una religión, cual sea, cualunque, no me sale la palabra, cualquiera de la religión institucionalizada, se estructura, se fija como cualquier institución dentro de una cultura determinada. Entonces, la cosmovisión cristiana que nosotros tenemos de la vida está también dentro de un aire, de un modo de ver la vida, infiltrada, digamos, en esa realidad. Se va leyendo también las categorías, el pensamiento religioso, pero dentro de una cultura determinada. Sabemos que el cristianismo, que nació como una secta judía,
de la clase más baja, luego con el tiempo se expande y en Europa pasa a las clases más altas. Es un periodo también de transición cultural, pero en todo el Mediterráneo hay ciertas características que unifican en una cultura mayor. Es decir, que el cristianismo como religión, estamos hablando ya del siglo IV, se asienta en esta cultura greco-romana con ciertas características sociales donde la mujer ocupa un lugar determinado. Es interesante ver que hay una íntima relación entre instituciones y cultura, y en esta cultura se construye una mirada, más allá de la religión, que es patriarcal. El concepto patriarcal hace referencia en el ámbito feminista a una estructura social donde hay un jefe varón, es piramidal, el jefe varón, que tiene como subordinados en sí a otros varones, pero las mujeres siempre ocupan los lugares inferiores. Ese estilo de vida también influye en las instituciones del momento. Aquí les estoy presentando algunos ejemplos para mostrarles que esa estructura patriarcal no es solamente del pensamiento cristiano o del pensamiento bíblico, sino también de las filosofías, en la antigüedad, en la política, podríamos hablar. Acá les estoy citando algunas ideas de Aristóteles. Ustedes saben que fue un filósofo que influye mucho en el pensamiento cristiano, pero se los dejo como para que ustedes vean una postura. Hay muchos otros filósofos que también tienen esta visión. Por ejemplo, leo la primera parte. El macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y el otro es gobernada. Se me... Ahí está. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Es decir, que hay una estructura que hace funcionar a la sociedad de un modo determinado. Si uno piensa en este tipo de estructuras, también piensa en el medioevo, ¿no? En el medioevo también había una estructura, un mecanismo de relaciones que hacía funcionar el medioevo de cierta manera, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa si usamos esta categoría del patriarcado. En las sociedades antiguas existe en su gran mayoría, yo hablé del Mediterráneo, pero eh, se estudia de que realmente todas las sociedades antiguas, salvo algunas muy pocas y primitivas y antiguas también, no logran superar esta estructura patriarcal, es decir, casi todas tienen esta estructura. Marciano Vidal, en un momento en su manual, habla de la etiología de la sexualidad, es decir, cómo este modo de entender la sexualidad, los comportamientos en relación a la sexualidad, están enmarcados en estas que él llama como tres influencias o tres contextos que llevaron a ser de la sexualidad o de la ética sexual lo que nosotros hoy todavía tenemos dando vuelta en nuestra cabeza, podríamos decir. Dos influencias importantes de nuestro modo de pensar la sexualidad se refiere al ámbito filosófico, el estoicismo y el neoplatonismo. No voy a entrar en ello, pero sí me quiero fijar en algunas características de estas dos filosofías antiguas porque tienen una mirada dualista. El estoicismo, ese concepto de ley natural que los padres asumieron, proviene del estoicismo. Y ya les había comentado que son ellos los primeros que consideran que el fin del matrimonio, el sentido del matrimonio es la procreación de los hijos. Es decir, que esta categoría, esta idea proviene del ámbito filosófico no cristiano, podríamos decir, que en el ámbito de pensamiento hebreo hay, podríamos decir otras cosas, ¿no? Respecto a la sexualidad. Otro aspecto que influye son los planteamientos, dice Marciano, precientíficos y prepsicológicos. Dentro de estos planteamientos precientíficos, acuérdense que estamos viendo de dónde sería como esa mochila que está detrás de nosotros y que influye en nuestras miradas y comportamientos y juicios de valores sobre la sexualidad. Esos planteamientos precientíficos, es decir,
concepciones de la sexualidad que no están iluminados por el conocimiento científico. Por ejemplo, cómo surge, cómo se va formando un óvulo fértil con el espermatozoide, etc. No es un conocimiento de hace siglos. El conocimiento científico podríamos decir que es a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, el pensamiento precientífico fue lo que más estuvo o influyó en el pensamiento o la creencia sobre la sexualidad. Y en ese pensamiento precientífico, él analiza la figura de la mujer. La pregunta es, ¿por qué vive la mujer? ¿Cuál es el sentido de que Dios haya hecho a las mujeres? Ya la pregunta toma una posición, porque la pregunta está planteada en aquellos teólogos en la antigüedad que son en su mayoría varones, que se preguntan, ¿por qué existe el otro sexo? ¿Para qué existe? ¿No? Entonces, esa pregunta sobre la figura de la mujer está sustentada también por estos 3 puntos que dice él, que son siempre planteamientos precientíficos. Hay una idea en general de que la mujer es un macho defectuoso. Eso ya lo viene trayendo Aristóteles y influye en Santo Tomás. La mujer tiene una función pasiva en el proceso generativo. Pensaban que, ya lo vamos a ver, que el ser, el movimiento, la esencia, lo importante estaba en el semen. Fíjense cómo en nosotros todavía llega cierta postura en algunos discursos que planteamos o frases que le decimos a los chicos, cuando papá pone la semillita en mamá y nace el bebé. Esta idea donde la tierra es vista como algo que es necesario que sea fértil, pero lo importante es la semillita. La tierra está ahí, es necesaria. Hoy diríamos, hasta hoy ni es necesaria la tierra porque podríamos usar esos servicios ahora vieron que se hace con el agua, ¿no? Las semillas se las coloca en el agua, ¿no? Entonces yo estoy pensando que por ahí en los antiguos habrían dicho, bueno, por ahí ni la mujer sería necesario, porque el futuro el poder está en el varón, ¿no? Otra visión es la mujer reducida a su útero. La mujer vale porque tiene un útero. Y acá viene también esta creencia que es muy, muy sostenida, donde la mujer si no tiene hijos no se realiza. La mujer que no tiene hijos no se realiza. Entonces, en el ámbito religioso se realizan como madres espirituales. El problema estaría que aquellas que no se realizan ni como madres reales, físicas, ni madres espirituales, ¿no es cierto? Pero bueno, este es el planteo que les presenta Vidal en referencia a la mujer. Es decir, hay una concepción en la antigüedad, por eso es la etiología de la sexualidad, y una comprensión de la mujer que hace ver a la sexualidad de la mujer con ciertas características particulares. Otro punto que él analiza dentro siempre de estos planteamientos precientíficos son los factores personales. Si uno, yo creo que esto también lo habíamos visto, si uno piensa en San Agustín, que San Agustín influyó mucho en la concepción de la sexualidad, tendríamos que preguntarnos en relación a esta categoría que estamos utilizando del feminismo o en relación al concepto de mujer, ¿cómo se llevaba Agustín con las mujeres? ¿Cómo las veía? ¿Cómo fue su historia personal? Nosotros tenemos sus escritos. Él nunca nombra a esa mujer que tuvo un hijo con ella, ¿no es cierto? Pero no hay un análisis también es muy difícil, pero no hay un análisis que trate de hablar un poco sobre esa relación, creo yo. Por acá estoy justo con los agustinos, así que sabrán más que yo, pero yo nunca encontré algún texto que hablara de la relación de Agustín desde sus bibliografías con las mujeres. Es decir, que haya un estudio en parte psicológico, hermenéutico, de
esa relación de Agustín con las mujeres. Es decir, que el factor personal, su personalidad, su historia, también influye en la etiología de la sexualidad, en la comprensión de la sexualidad. Después, en la antigüedad, estuvieron los movimientos extremistas, ¿no? De apertura o más cerrados, podríamos decir, que eso lo dejo ahí nomás. Me interesa que leamos juntos lo que dice Santo Tomás en relación a la mujer. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo voy a leer, ¿puede ser? Sí. Bien. Considerada la relación con la naturaleza en particular, la mujer es algo imperfecto y ocasional, ya que la virtud activa que reside en el semen del varón tiende a producir algo perfecto semejante a sí mismo en el género masculino. Y el que nazca mujer se debe a la debilidad de la virtud activa, o bien a la mala disposición de la materia, o también a algún cambio producido por algún agente extrínseco, por ejemplo, los vientos australes que son húmedos. Mas, si consideramos a la mujer en relación con toda la naturaleza, no es algo ocasional, sino algo establecido por la naturaleza en orden a la procreación. Santo Tomás de Aquino. Gracias, Aurora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué lo traigo a Santo Tomás? Nosotros sabemos que Santo Tomás en el siglo XX tiene una influencia importante en el pensamiento teológico. No estoy hablando de un teólogo secundario, sino estoy hablando de un teólogo importante. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene Santo Tomás de la mujer? ¿Por qué existen las mujeres? A ver si me lo pueden decir. La pregunta sería, para Santo Tomás, ¿por qué existen las mujeres? Según, si pueden analizar el texto. Ahí dice, debido a la debilidad de la virtud activa del hombre, como el ser masculino proviene del semen, ¿no es cierto? Es un defecto, muy bien como lo dicen ahí en el chat, o por razones extrínsecas, dice, como los vientos australes. Bien, entonces, pero digamos que la naturaleza tiende a crear varones, pero hay como un desfasaje por ciertos acontecimientos extrínsecos en que deriva y nace una mujer. Pero ¿por qué la naturaleza, es como que la naturaleza se desvía, no se perfecciona, sino que desde esa categoría hay que ver la mujer, ¿no? Digamos, como hay un desvío, podríamos decir, y produce la mujer. ¿Y por qué? Para que se pueda Para que seguir procree. procreando. Exacto, en orden a la procreación. Es decir, Nada más. que la naturaleza misma se equivoca, se equivoca para crear, para que haya la producción, ¿no? Digamos, la procreación. Es decir, que la naturaleza necesita en cierta forma que haya mujeres, pero esa necesidad es como algo externo, algo que es necesario que haya, pero no manifiesta la perfección de la naturaleza. La perfección se ve solamente en el semen del varón. Entonces, siglo XIII, uno diría, bueno, es siglo XIII, sí, pero la teología del siglo XIII fue construida y elaborada y fue creando una visión de la mujer. Yo lo digo porque uno piensa que no hace mucho las mujeres estudiaban teología. Me acuerdo que cuando yo hice la licenciatura, tuve como profesora, que estaba haciendo aquí, la primera teóloga que era la sobrina del Papa Pablo VI, y por eso había estudiado teología, y entonces estoy hablando que recién después del concilio las mujeres empiezan a aparecer fuertemente. Es verdad que hay que ver en las historias, hay momentos donde en la producción de ciertas teólogas, etcétera, aparece, pero en una estructura patriarcal realmente la mujer eh,
en el ámbito religioso tiene una función secundaria, porque no es la activa, es secundario la función de la mujer. En el ámbito médico también, por eso quiero ponerlo, porque no es solamente en el ámbito filosófico, religioso, teológico. Fíjense lo que sostenían los médicos a finales del siglo XIX. ¿Quién puede leer esta idea? Yo leo. ¿Vale? La mujer es lo que es por su útero. Texto de ginecología del siglo XIX. El aparato, pues, de los órganos de la matriz, esta prodigiosa esfera de la perpetuidad de la especie, es la que determina los atributos físicos del bello sexo, la que preside a todas sus funciones, la que desarrolla las modificaciones de su instinto, en fin, la que manda e influye imperiosamente en sus pasiones, gustos, apetitos, ideas, propiedades e inclinaciones. Así es que la época de los primeros destellos de la vitalidad de esta víscera es cabalmente la misma en que se despliega el órgano de pensamiento, en que la sensibilidad adquiere toda su delicadeza, la fisonomía su animada expresión y el idioma más amabilidad. De manera que la brillantez de las dotes morales y físicas de la mujer debe considerarse como en razón directa del perfecto desarrollo del centro sexual que fija sus destinos. Fíjense, vuelvo a decirlo, esto está dicho por científicos. Es decir, que la mujer, hay como una exaltación de la mujer en cuanto tiene útero, en cuanto, digamos, que la mujer es porque tiene útero, si no, se la reduce a una mujer que le falta su plenitud, ¿no? Y vuelvo a decir eso, ¿no? Como los médicos fueron formados también con esta creencia, con esta mirada. Creo alguna vez también lo comenté, ¿no? ¿Cuántos problemas trajo esto? Porque a nivel social, cuando las mujeres tienen que sufrir o tienen problemas, no sé, no pueden quedar embarazadas, tienen ciertos cánceres que tienen que extirparle el útero, los pechos, se tiene que sumar al dolor ya por lo que significa esa enfermedad o esa carencia que cuando hay un deseo, se debe sumarle esa mirada social, cultural, que le dice que ella no es porque no tiene úteros. Y uno diría, esta frase o esta moralidad que aparece hasta el siglo XXI en algunos casos, también va a aparecer en la Biblia, que lo vamos a tratar de analizar. Entonces, el feminismo lo que hace es, como hermenéutica, como estudio, es visibilizar aquello que está y no se ve fácilmente. Es decir, en los discursos, en la moral, en un pensamiento, visibiliza algo que perjudica la situación de la mujer en el contexto en que vive. Es decir, desnaturaliza lo que le hace a la mujer daño. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? El feminismo entonces lo que hace, vuelvo a decir, el feminismo son los feminismos, pero la hermenéutica de estudio es visibilizar lo que está presente, pero no se ve y daña tanto al varón como a la mujer. Ya habíamos dicho a partir de la masculinidad que esta estructura patriarcal, machista, está sostenida tanto por los varones y por las mujeres, pero perjudica tanto a los varones y a las mujeres. El encuentro pasado vimos cómo perjudica a los varones, hoy vamos a ver cómo perjudica a las mujeres. Bien, sigo pasando a ver si... Vamos a trabajar un poquito sobre, con un artículo de Mercedes Navarro que yo se los pasé. Es un capítulo de un libro para comprender el cuerpo de la mujer. Ella es una psicóloga
también es biblista, pero es interesante este texto porque lo que hace es un análisis también ético. Lo que vamos a ver es una mirada desde una categoría de esos cuerpos de las mujeres en el Antiguo Testamento. Mercedes Navarro en ese artículo trabaja distintas miradas. Esta es una, el cuerpo generativo de las mujeres. Pero ella también trabaja, si completan la lectura después, van a ver que trabaja el cuerpo como lugar de sacrificio, el cuerpo como lugar de seducción. Bueno, acá la clave de lectura que tiene es el cuerpo generativo. La mujer vale porque tiene útero. Entonces, a partir de ese concepto, lo que hace es una búsqueda en los textos atravesados por esta categoría. Acá les presento, digamos, todas las citas que ella analiza, la relación entre Sara y Agar, son todos en general anuncios, están en un contexto de anunciaciones, bueno, el caso de Rebeca, etc. Yo me voy a detener a una sola, que es el caso de Ana, que está en el libro de Samuel. El título es muy significativo, Ana y la angustia de no ser nadie. Vamos a tratar de leer de nuevo el texto para comprender a qué se refiere esto, ¿no? ¿Quién puede leerlo? Yo leo. Vivía en Ramá una sufita de la montaña de Efraín, llamada Elcaná, hijo de Jeroham y descendiente de Eliú, de Tohu y de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres, una llamada Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años desde su aldea para dar culto y ofrecer sacrificios al Señor en Silo, donde dos hijos de Elí, Jofní y Finés, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía el sacrificio, Elcaná repartía raciones a Peniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que daba una porción especial a Ana, pues aunque era su preferida, el Señor la había hecho estéril. Su rival la provocaba para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Y todos los años sucedía lo mismo. Cuando subían al santuario del Señor, la insultaba de igual manera, y Ana lloraba y no comía. Su marido Elcaná le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te entristeces? ¿No valgo yo más que 10 hijos? Una vez, después del banquete ritual en Silo, Ana se levantó y fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario del Señor. Ella, llena de tristeza, suplicó al Señor, llorando a lágrimas vivas, y le hizo esta firme promesa: Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida y que nunca se afeitará la cabeza. Muchas gracias. ¿Es la madre de quién entonces? A ver quién se acuerda. ¿Quién tiene el pelo largo? Sansón. Muy Sansón. bien, de Sansón, es la madre de Sansón. Muy bien. Bien, fíjense que aquí aparecen tres personajes, el Caná y sus dos mujeres, Ana y Peniná. Dejemos de lado que ya es una sociedad que las leyes decían que, que debía casarse solo con una mujer, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero este hombre tiene dos mujeres, una con hijos y otro sin hijos. Y el problema está que la que él más ama es Ana, y Penina y no tiene hijos, y Penina es la que tiene hijos. Lo tremendo de esta historia es que es una mujer la que le recuerda a Ana
que ella no tiene hijos. Estará celosa porque el Caná la ama más, no lo sabemos, pero lo podemos imaginar. Es decir, que hay una predilección del Caná y Penina se da cuenta. Ana sufre por este desprecio y el marido no se da cuenta. Es más, el marido le dice, yo no valgo más que 10 hijos, ¿por qué te preocupas? Ya está, no te preocupes. El problema es que en una sociedad patriarcal, donde la mujer vale por su útero, por tener hijos, ella no vale nada. Y es Peniná, que es una mujer, que le recuerda que no vale nada. Entonces, dentro de este marco cultural, se da esta situación, este dolor, este sufrimiento, y es ahí cuando ella pide a Dios un hijo. Aquí el deseo de maternidad está claramente atravesado porque hay alguien que le recuerda que no tiene un hijo, y eso implica que no es nadie. Vuelvo a decir, el deseo de maternidad en el caso de Ana el deseo de maternidad está atravesado por el dolor y sufrimiento que le implica no tener hijos en una sociedad. Es fuerte el texto porque ella termina diciéndole, si me das un hijo varón, no le pide una hija que sea lo que vos quieras, no, un hijo varón, por todo lo que implica en una sociedad patriarcal tener hijos de varones, ser madres de varones o de niñas, entre paréntesis, para que ustedes vayan viendo, vean los hijos, a ver, los nombres de las 12 tribus de Israel son los hijos de 4 mujeres con Isaac, 2 esposas y 2 esclavas. Estos 12 hijos que tienen con estas 4 mujeres, en realidad son 13 hijos. Una de las esposas de Jacob tiene la única hija mujer, Dina. Y si ustedes se ponen a leer el texto con atención, esta mujer, cada vez que tiene un hijo de Isaac, se pone feliz y se pone contenta. Pero cuando el relato dice que tiene una hija mujer, no dice que se pone contenta. Es decir, que en una sociedad patriarcal no es lo mismo tener un hijo varón que una hija mujer. Vayan también recordando cuántas veces escuchamos en ciertos lugares la importancia de que el primero sea un hijo varón o que no aparece el varoncito, ¿no? Entonces, en ciertos lugares todavía sigue siendo importante la figura del varón por lo que implica, ¿no? En una sociedad. Ella quiere un hijo varón, pero lo quiere para decir que es la madre de alguien, porque es más, yo te lo entrego. No hay aquí un deseo de maternidad, ayudarlo a crecer, acompañarlo. Yo te lo entrego, lo llevo al templo. Es decir, que ella necesita, porque la sociedad se lo dice a través de la palabra de Peniná, ser visibilizada, ser la madre de, ¿no? Bien. Mercedes Navarro termina haciendo una lista de como unas consecuencias de este trabajo largo que ella hizo. Yo solamente les presento un texto. Tendríamos que entrar en todos los textos y hacer las comparaciones para tener una visión mucho más rica. Por eso le mandé a ustedes ese material para que ustedes pudieran trabajarlo. Dentro entonces, como síntesis final, ella dice: la ética de las mujeres, su conducta, su relación con Dios y las consecuencias de esa relación están estrictamente ligadas a la función corporal de la maternidad. Es verdad que aparecen profetisas, es verdad que aparecen guerreras, es verdad que hay otras mujeres, pero en general la figura de las mujeres en cuanto capaz de dar vida, mujeres que son madres o que deben ser madres,
es mucho más fuerte y tiene una consecuencia ética. Digamos que la visión de la corporeidad en cuanto a maternidad es lo que prevalece. Después hay excepciones. Segunda conclusión. Las hijas aparecen huérfanas de madres. En los relatos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay una relación entre madres e hijas. Aparece solo que pareciera que estas niñas tienen solo padres. No hay palabra que las una y las relaciones entre sí. Hay siempre, si ustedes piensan, Isaac, hay madres que tratan y aparecen para ayudar a sus hijos, etcétera, pero no aparece esta relación de hijas, mujeres y madres, en general lo que dice Mercedes Navarro, ¿no? Se ha silenciado, se ha anulado ese espacio del que se ha apropiado indebidamente el hombre, adueñándose del cuerpo de las mujeres exclusivamente como madres de y para hijos varones. La autoestima de las mujeres está vinculada al nacimiento de los hijos. Esto lo vimos recién claramente en la historia que leímos. La autoestima de las mujeres está vinculada al nacimiento de los hijos. La ética de la responsabilidad, del cuidado y la influencia social está referida a esos hijos, y son ellos, en el caso de su presencia, la recompensa por su buen comportamiento o el castigo por su mal comportamiento. Si ustedes ven, en el Antiguo Testamento no existe, y tampoco en el Nuevo, ni un relato donde la esterilidad sea del varón. Siempre son las mujeres estériles. Y en algunos discursos es visto como Dios te hizo estéril, como que hay ahí un castigo, ¿no? O algún pecado que los antecesores o ella han cometido. Es decir, que la esterilidad es visto como un castigo. Claro, en una sociedad donde la mujer vale sobre todo por su útero, el no poder tener hijos es tremendo. No existe un relato en la Biblia donde la esterilidad esté en el varón. Entre nos, en un matrimonio, cuando quieren tener un hijo y no aparece, ¿quién va a hacerse primero los estudios? Es claro que parece, entre comillas, normal que la primera es la mujer, pero ¿por qué? Ahora puede ser que las cosas estén cambiando, pero hay esto, ¿no? Esto es lo que hace el feminismo, es visibilizar comportamientos que no nos ponemos a pensar normalmente por qué son así, qué hay detrás de estos comportamientos. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay una valoración ética y moral que transmite y exige ciertos comportamientos. Otro. Las relaciones entre las mujeres por la política materna están marcadas por la competitividad y la rivalidad de los varones, esposos o hijos, con los que se relacionan. La sororidad, esta es una palabra típica feminista, es casi un imposible en este sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir sororidad? Sor de suora, ¿no? de hermana. Cuando queremos hablar de relaciones, normalmente decimos fraternidad. La fraternidad viene de frater, hermanos, pero si quisiéramos hablar solamente de las relaciones entre mujeres, no debiéramos hablar de fraternidad, porque es una categoría que representa lo masculino. Entonces, existe esta categoría que es la sororidad, es decir, las relaciones de hermanas es casi imposible en un sistema patriarcal. Y acá abro también una ventana que podríamos estar horas las mujeres charlando sobre esto. En el Antiguo Testamento aparece como una competitividad. Ustedes recuerden de Sara con Agar, después también estas 4 mujeres que son 2 hermanas de Jacob que se casa con ellas. Hay tremenda la rivalidad entre ellas. Esta también, esta historia de Peninat y de Ana, es decir, hay un conflicto entre mujeres.
pensaba en la situación también donde hay conflictos de pareja, donde también hay terceros, y cómo aparecen muchas veces esas discusiones en la mirada, digamos, se ve sobre todo y se enjuicia a esa mujer que me quita el varón, ¿no? Como si el varón fuese un objeto donde va y viene. Bueno, también en la Biblia hay una lectura así, donde el varón es la víctima de la seducción de las mujeres y de la mala mujer, ¿no? Como si no tuviese responsabilidad en ese caso, ¿no? Bien, último, las madres, en especial las madres de Israel, en las que Dios elige y en las que Dios habla, aquellas a las que se nos cuentan las anunciaciones, son siempre madres de hijos varones. No hay ninguna anunciación que sea de una hija mujer. El legado de este mensaje de Dios, en las anunciaciones siempre aparecen hijos varones. No hay ni una sola anunciación en la Biblia que se refiera al nacimiento de hijas. Las madres interceden por sus hijos e interfieren en la vida de sus hijos, pero nunca lo hacen por sus hijas. Entonces, si nos quedamos con el Antiguo Testamento desde esta única categoría, acá podríamos decir un montón de otras cosas y observaciones, pero por el tiempo solamente quiero mojar el pancito para que ustedes gusten un tema, una entrada que es un modo de hacer hermenéutica feminista en la Biblia, pero es un tema nomás, ¿no? Este estudio hermenéutico, lo que debiéramos hacer ahora es ver cómo repercute en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros modos de tratar a las mujeres dentro de la iglesia. Cuando uno se plantea el tema de las ordenaciones de las mujeres, ahora estamos hablando del diaconado de las mujeres, yo escuché varias veces decir que Jesús no consagró los 12, la consagración eran 12 varones, hacen referencia a la última cena. Eso es una lectura literal del texto. Acá entraríamos también desde las lecturas que son muy variadas, pero lo que tenemos que saber es que el número 12, es verdad que hay 12 apóstoles, pero claramente hacen referencia ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. Y si yo les comentaba que en realidad son 13 los hijos de Jacob, ¿por qué no hay 13 tribus de Israel? ¿Cuál sería la respuesta? Porque uno de los hijos en realidad es una hija, y Dina, que sería debiera ser, para nuestro modo de pensar, debiera ser una que hereda esa, como tribu, digamos, como nombre. Dina no aparece simplemente porque es mujer. Entonces uno también podría decir, bueno, Jesús podría cortar con esa estructura. No sé, lo que sí sabemos es que hay una lógica también en los relatos del Nuevo Testamento que están enmarcados en una cultura, que están enmarcados de una cultura. Si Dios se hubiese encarnado en una niña, imagínense quién la hubiese escuchado, digamos, sí, es claro, digamos, que hay una mirada aquí atravesada por estas categorías que nacen dentro de una cultura. Dios no habla si no es a través de las culturas. Lo que nosotros tenemos que hacer es purificar ese aroma de Dios, ese anuncio de Dios, de aquellas realidades culturales que opacan el mensaje de Dios. Bien, para eso podemos entonces entrar en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el lugar que le da Jesús a las mujeres? Y para hablar de esto solamente voy a utilizar también, a partir de Mercedes Navarro y de otros autores, creo que les mandé el texto de Aguirre, dos lecturas para ver cuál es la función
que les da Jesús a las mujeres. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento, a partir de este estudio que hace Mercedes, prevalece la mirada de las mujeres en cuanto útero. Las mujeres valen en cuanto futuras madres o en cuanto tienen capacidad de engendrar los hijos de los varones, ¿no?, de la comunidad. ¿Qué pasa con Jesús en relación a esta mirada? Para eso vamos a leer, como les dije, dos textos. El primero es de Lucas, los dos son de Lucas, pero vamos a leer este texto. ¿Quién puede leerlo, por favor? Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Bien, la historia de Marta y María también es interesante porque representan dos tipos de mujeres. Marta representa la buena mujer judía. Si ustedes van al libro del Eclesiástico, van a ver cuál es la buena mujer, cuál es la ama de casa, y es la que se ocupa de todo, la que se levanta antes que el marido, los hijos, se pone a coser, a tejer, hace de todo, pobre, y es la última que se acuesta, pero es la que se ocupa de los quehaceres de la casa y más. Entonces, Marta representa a la mujer como ideal de esta estructura patriarcal. En cambio, María es la holgazana, la que no hace su deber, porque se pone en una actitud también interesante, es la que está escuchando a Jesús. Mercedes Navarro dice que el foco de atención en María se corre. Si nosotros ilumináramos a la figura de María con una luz, el foco de atención está en el oído, no en el vientre. Entonces, la actitud de María abre otra posibilidad para las mujeres. Este escuchar al maestro tiene un significado profundo que lo vamos a comprender con esta segunda lectura, que es también, en este caso de Lucas, sí, que es la otra breve historia. ¿Quién puede seguir leyendo? Yo. Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Fíjense, el foco de atención, diría Mercedes Navarro, está tanto en María como en esta mujer que lo dice sobre las mujeres en el pecho y en el útero. La mujer vale, según María, porque hace cosas, según esta mujer, porque tiene pecho y vientre, es decir, es madre. Tanto María como esta mujer recurren a ese mandato o a esa identidad de mujer que proviene del Antiguo Testamento. En cambio, Jesús en estas dos actitudes corta con esa interpretación. En el primer caso, María que escucha, y yo estuve hablando siempre de María, pero es Marta, ¿no? Perdonen, pero es Marta, tienen razón. Marta representa, ¿no?, el Antiguo Testamento. María es la que escucha, y Jesús en la segunda historia dice: más bien aquellos que escuchan y ponen en práctica. Vuelve la atención al oído. ¿Quiénes son los que escuchan al maestro? Los discípulos. Es decir, que Jesús abre la posibilidad de discipulados a las mujeres. Para Jesús la mujer vale
podríamos decir, entre comillas, en cuanto que es capaz de trabajar por el reino. A Jesús no le importa tanto aquí si hace una buena comida o si tiene pocos o muchos hijos. La mujer vale porque puede trabajar para el reino. Esto lo entendieron perfectamente las primeras mujeres. Las primeras comunidades entendieron perfectamente este mensaje. Por eso, vuelvo atrás, esta frase que les puse al principio. En el movimiento de Jesús se reconocían los pobres, los marginados de varias clases y entre ellos las mujeres. Encontraban en el grupo de Jesús esperanza y acogida. La participación, el protagonismo de la mujer en el movimiento de Jesús era altísimo. Lean el texto de Aguirre para comprender por qué llegamos a donde llegamos o por qué fue desapareciendo esta actividad de las mujeres en la iglesia de ese mismo estilo que presenta Jesús. Y claramente, lo digo como síntesis, la cultura es tan fuerte, la cultura patriarcal, que la iglesia, los hombres y en cierto caso también las mujeres, porque educaron algunas en esa estructura patriarcal, reforzaba y hacía volver a ese modo de comprender la vida en el ámbito de la iglesia. Es decir, que en el siglo IV, cuando se estructura la religión como la conocemos nosotros hoy, ya estaba claramente estructurada, por eso lean los últimos libros también, los últimos libros de aparición de las cartas, estoy diciendo del Nuevo Testamento, aparece claramente este volver a una estructura patriarcal, ¿no? Las mujeres no enseñen, las mujeres se salvan si tienen hijos. Siempre estos mensajes que aparecen en las cartas recurren al Antiguo Testamento porque no pueden recurrir a Jesús para sostenerlas. Bien, me detengo, si puedo, aquí. Fue solamente, vuelvo a decir, poner el pancito para que ustedes saboreen un poquito esto, ¿no? Que pueden seguir trabajando. Como veo que son las 3, lo que diría Maxi, no sé si querés que hagamos un corte o trabajo en grupo y después seguimos con el otro tema. ¿Qué preferís? ¿Están cansados? Hacemos ¿Qué hacemos un cortecito, así tomamos fuerza, energía. ¿Cuánto tiempo le podemos dar? 10 minutos. Sí, no más. No más. Bien. Elba, no te duermas, que te veo ahí bostezando. Bien, en 10 minutitos volvemos, retomen energía, Y después hacemos aire. trabajo en grupo. Sí, sí. Ahí está. Bárbaro. Por favor, no salgan del Zoom, nada más.